que es un libro muy interesante que nos habla de principios que tienen que ver con la familia, también con las madres. Y vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 18. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una de la casa a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Gracias, José. Deseamos que esta palabra que hemos leído en el contexto del libro de Ruth, que entendemos que también es esa palabra de Dios para nosotros, nos ayude a entender lo que Dios quiere también de nosotros como familia. La situación que se da en este pasaje que hemos leído, yo creo que presenta una serie de principios que tienen que ver con el amor de una madre, de corazón o biológica, con el amor de una familia que tiene que unir de manera que, como se estaba poniendo en la ilustración, no sea rota fácilmente las personas que componen esa familia o la misma familia. Ruth es un libro. ¿Quién ha leído el libro de Ruth? ¿Os suena el libro de Ruth a todos bien? ¿Sí? ¿Como un libro importante de la Biblia? No veo que nadie levante la mano. ¿Estáis ahí? ¿Sí? ¿Sí? Salvador todavía no ha llegado. Salvador empezó a leer la Biblia del Génesis y está ahí corriendo y dice que lee la Biblia entera y está ahí. ¿Por dónde vas? Voy por Josué. Por Josué. Bueno, ya te queda poco para llegar a Ruth. Porque vamos a encontrarnos que hay unos libros que tienen que ver con un tiempo de hace ya unos miles de años, y uno de ellos es de Ruth, que está entre los libros entre los jueces, junto a esa etapa de los jueces, que fueron alrededor de 300 años. Y es una situación muy interesante, porque en un tiempo en el que las sociedades no tenían principios adecuados para vivir y convivir de forma adecuada, Dios estaba usando a un pueblo. A un pueblo que después de Josué, por donde va leyendo Salvador, tenían que tomar una tierra. Y cuando tomaran esa tierra, se iban a dividir pues por familias, grandes familias, tribus, clanes, y tenían que vivir los principios que Dios estaba dando a través de los jueces.
Y más adelante se formaría un profeta, iría avanzando este pueblo, pero ya en aquella época tan incipiente, tan inicial, tan rudimentaria, donde podemos decir que pocos valores había, Dios manifestaba cosas buenas para cambiar a este mundo y volverlo a Él. Y en el libro de Ruth, donde vemos situaciones un poco, yo diría, muy interesantes para que los cristianos profundicemos en ellas, en estas cuestiones, en estos temas. Vemos a una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer? No lo oigo bien. Lo oía pero bajito. Noemí. Noemí era madre de 2 hijos. Uno de ellos, yo el nombre no se lo pondría a mi hijo nunca, pero bueno, porque era malón. Ponerle un niño malón, como que no, ¿verdad? Pero bueno, en aquel tiempo tendría un significado que no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos. ¿Y el otro cómo se llamaba? Kelión. Tenía 2 hijos. Se fueron a vivir a Moab. Y ahí ya empiezan a darse cosas extrañas. ¿Qué hacen en Moab? Es una tierra extranjera. Y para colmo, los hijos que eran de Belén Efrata, que eran de la línea de Judá y demás, que eran judíos, toman hijas moabitas. Algo que nos parece un poco extraño. El marido de Noemí, Elimelech, murió en aquella tierra. Y los hijos tomaron mujeres en aquella tierra de Moab. ¿Qué pasaba en Moab? ¿En Moab servían a Dios la gente de Moab? ¿No? A otro Dios, a un tal Moloch, a un Dios pagano, a un Dios que se inventaron. Y estas chicas se casan con personas que no eran de allá, que no eran de Jerusalén, que no eran de la creencia que debían de ser. Bueno, hay una situación extraña por todo lo que nos enseña la Escritura de cuidado con desviar lo que es nuestra fe, uniéndonos en un yugo que no sea el adecuado, porque eso luego puede traer problemas. Y ahí en medio está Noemí, pendiente de sus hijos y de sus nueras. No las rechaza. Dice, mira, estas son unas moabitas, yo no las quiero ver. No. Bueno, se casaron. No vamos a entrar en todo ello, por los motivos y demás, porque no nos dice nada la Biblia. Simplemente nos dice que eso se dio en un tiempo en el que había que tener cuidado con todos estos temas. Y nos dice la Escritura que los hijos de Noemí murieron también, Malón y Kelión. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo cuando las mujeres se quedaban solas? Tenían serios problemas para poder subsistir. Por lo que Noemí entró en una situación muy complicada, porque amaba a sus nueras, quería lo mejor para ellas, tenía un amor de madre para ellas. Aunque sus creencias no fuesen las adecuadas, buscaba manifestar a ese Dios que es el Dios Todopoderoso que cambia corazones. Se dieron pasos inadecuados, pero aún en medio de todo eso, Dios reconduce las cosas. Dios no rechaza a nadie. Dios da pautas, Dios da líneas adecuadas. Qué triste es ver a padres que rechazan a tales personas por una cosa o por otra. Tenemos que buscar, dar un testimonio en medio de todas las situaciones, aunque sean equivocadas, para que Dios tome control. No sabemos todos los motivos, pero Malón y Kelión murieron. Las nueras se quedaron viudas. Y al final, ellas escucharon que en Belén estaba habiendo prosperidad. Y Noemí dice, me voy a ir para mi tierra. Vosotras, pues ¿cómo os voy a sacar también de vuestra tierra? ¿Cómo os voy a sacar de vuestra parentela, de vuestra familia, de vuestros padres? Y bueno, Orfa, una de las nueras, le da un beso a Noemí y se va con los suyos. Pero Ruth dice algo a Noemí
que se menciona mucho en las bodas. Aunque la boda lo descontextualizamos, porque no tiene nada que ver con el novio o con la novia, sino que tiene que ver con la suegra, que muchas veces se habla de la suegra y de la nuera o el yerno con una relación no buena, pues precisamente aquí es todo lo contrario. Y fijaros lo que le dice Ruth a su suegra. Está hablando como si fuera su madre, a alguien que quería: no me ruegues que te deje, porque yo iré donde tú fueres. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y eso tiene que ver con el testimonio de una madre, que a pesar de las situaciones que se dan, hay un mensaje de Dios que reconstruye, que restaura y que bendice. La situación no es solamente algo que le puede ocurrir a una madre o una suegra, sino que lo vemos en la familia. Son principios para la familia. Noemí se sentía mal. A veces, cuando alguien te pregunta: ¿qué tal por casa? En casa todo bien. Y se me voy a poner a contarle, no terminamos. Aquí voy a contar detalles. Noemí dice: mira, el nombre de Noemí significaba placentera, gozosa. Y le dice a su nuera llamarme Mara, que significa amargura. Lo estoy pasando muy mal. Lo paso mal también por vosotras. Me duele en el corazón lo que estáis pasando, le está diciendo de alguna forma. Así que llamadme Mara. Es lo que dice el texto que hemos leído. En el versículo 20 y 21, bueno, esa parte no la hemos leído, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero lo acepta como el Todopoderoso que está controlando todo. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así lo asumía Noemí en esa lucha que estaba teniendo, como cuando abrimos el libro de los Salmos y el salmista empieza a hablar con su Dios y le dice: Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y Noemí está abriendo su corazón a sus nueras. Pero el Todopoderoso, a pesar de que haya permitido todo esto, Él va a estar en el control. Tenemos que ir. Yo tengo que irme a Belén. Podríamos ver situaciones quizás de amargura en momentos dados, cuando, no sé, hay ejemplos de madres, de padres que pasan situaciones muy complicadas. Hasta María, la madre de Jesús, ¿pasó por situaciones complicadas o no? ¿Se queda embarazada? ¿Qué podríamos decir de Job? Lo intentaron engañar para buscar la bendición del Padre, pero Isaac reconduce las cosas y los bendice. Y de uno de los hijos surgiría el pueblo de Israel, que sería Jacob. Es decir, Dios cambia la amargura en victoria, en restauración. El Shaddai, diría Noemí, el Todopoderoso, del que viene todo lo bueno. Él ha permitido esto, pero Él tiene el control de todo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que expresar. No siempre van las cosas bien. ¿Qué tal por casa? Pues a veces hay dificultades y tenemos que orar unos por otros. Es lo que Paula le estaba diciendo a los niños. No quedar solos, no podemos. Necesitamos de la familia del Señor. Necesitamos tener ese sentido de confianza. Yo no digo que si te pasa algo que lo tengas que decir a todo el mundo, pero tienes que tener relación con hermanos que te quieren, que aman a Dios, para orar juntos y para buscar ese apoyo, que en definitiva es también un apoyo maternal o paternal o de familia, que es necesario que tengamos. Ruth sintió ese sentido de estar con su suegra. Cuando algunos quieren salir corriendo, tratemos bien a los yernos y a las nueras. No solamente, ¿sabéis cuál es el problema? Muchas veces que hay en esa relación, y de ahí el tópico. Y claro,
yo educo, no, ¿entendéis lo que quiero decir? Y al final se queda el tópico de los suegros. Pero qué bueno es saber respetarnos, saber aceptar esas diferencias y sobre todo buscar a Dios como familias del Señor, que caminemos en la voluntad de Dios. Qué bueno es que podamos caminar con el Señor. ¿Sabéis que en la Biblia había personas que se dice de ellas que caminaron con Dios? De una forma prácticamente literal. ¿Os acordáis de uno? Mi antiguo. Ese sí se lo leíste tú también. Enoc, que caminó con Dios. Y es muy interesante porque ya en Hebreos, en el capítulo 11, que es una carta de las últimas escritas en el Nuevo Testamento, un tiempo muy avanzado, muy diferente, se menciona a personas que caminaron con Dios, como Enoc. Noemí caminaba con Dios. Noemí buscaba de Dios para sus nueras, para su familia, de tal manera que cuando las personas ven algo así, uno quiere estar con ellos. No me ruegues que yo me voy contigo. Otros tomarán otra decisión. Todos no reaccionan de la misma manera. Pero nosotros tenemos que dar el testimonio adecuado. Muchas personas han llegado a Cristo. ¿Sabéis por qué? Por familias que tienen principios de ese tipo. Que aman, que abren sus puertas a los demás. Las puertas de sus casas. Y a través de esas familias, de esa manera de tratar, es que se ha entendido lo que es también la iglesia. Nuestra vida debe de ser una invitación a seguir a Cristo. Como Noemí expresó en su forma de ocuparse de sus hijos, de sus nueras, de su familia, de manera que Ruth pudo decir, no me voy, yo me voy contigo, no me dejes, que surgen del amor de Dios en medio de nosotros. Y Dios estaba dando todos esos principios ya en tiempo de Ruth. Ahí había una serie de leyes. Si hiciéramos un estudio bíblico, sería muy interesante hablar de leyes que eran del pueblo de Israel y que aquellos que se estaban formando en pequeñas sociedades ya lo entendían. Y era que si, por ejemplo, una mujer se quedaba viuda o era abandonada, había una ley que se llama de levirato. No sé si os suena, está por ahí, ¿sí? ¿Sabéis lo que significa? Ese es otro tópico que la palabra de Dios rompe, igual que de los suegros. Porque la ley de levirato era la ley del cuñado. Lo que significa en hebreo es cuñado. Y es que el cuñado tenía que ocuparse de esa mujer abandonada y restaurarla y demás. No da tiempo de hacer todo el estudio que tendríamos que ver de todo ello, pero eso será ya en tiempo de Ruth. Y precisamente Noemí vamos a ver que más adelante dice, mira, hay un pariente, yo no tengo hijos, porque ¿para qué voy a quedar conmigo? No tengo más hijos. Y yo ya soy mayor para tener hijos, que se ocupen de vosotras, que os cuiden. Seguro que Noemí estaba pensando en esa norma que formaba parte de su pueblo, de no dejar a nadie abandonado. Pero dice, mira, en Jerusalén conozco a alguien, un pariente de Abimelech, mi marido. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Boaz. Todo eso y Dios os va a hablar. Finalmente Ruth se casará, termina el libro así con Boaz. Pero y hay una familia que se rehace y vemos como Dios es el Dios Shaddai, Dios que provee, el Dios todopoderoso, pero debemos dejar que Él sea nuestro Dios. Hemos cantado antes, fuera de ti no hay. A ver, el grupo de alabanza, cuando estabais cantando, ¿qué decíamos? Fuera de ti no hay nada, nada. Oye, tenéis que aprender la canción de memoria. Fuera de ti no hay nada. Hablando de Dios, hay productividad. Cuando no, en todo cae. Que Dios esté en todo lo que hacemos no significa estar en la iglesia todo el tiempo. Significa vivir conforme a los propósitos de Dios, que son los mejores para nosotros. Y disfrutar y formar familia. Y vivir gozosos. Y así poderse llamar Noemí. Noemí sí es un nombre muy común. En España también, que significa placentera, con gozo, con alegría. Dios está en medio de nosotros. Amén.
Y esos son principios para la familia, y poder compartir, poder escuchar, poder ver los problemas. Ay, lo que ha hecho mi hija, ay, lo que ha hecho mi hijo, se ha equivocado. Pero estamos aquí para apoyar, pero toma decisiones. Orfa se quiso quedar por un lado. Bueno, tomó su decisión, pero Ruth dijo, yo quiero servir a ese Dios, yo quiero estar formando parte de esta vida. Y es que en esto consiste el amor, dice 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para salvarnos, en propiciación, dice la Escritura, de nuestros pecados. Y cuando el amor de Dios se expresa así desde nuestra vida, porque Él nos amó, y hablamos del amor de Dios, muchas veces decimos que yo soy la gran persona, yo sí que amo a la gente, pero no, lo primero es que recibas el amor de Dios, que Dios restaure, que Dios guíe, y entonces te vas a dar cuenta que lo demás surge de forma natural. Tu casa se abre, hay principios buenos, tu vida es una vida que la gente va a decir, oye, tengo ganas. Hay personas que no te apetece estar con ellas y que tienes que hacer un gran esfuerzo porque son antipáticos, porque son secos, porque no te dan oportunidad de nada, porque lo único que hacen es regañar. Hombre, tiene que haber una disciplina y pero qué bueno es que haya esa actitud amorosa que viene de Dios y que nos lleva a querer estar con esas personas. Y la iglesia yo creo que tiene que ser así. La gente tiene que querer venir a la iglesia porque se respira el amor de Cristo. Amén. Y cuando eso no, y si hay algo en nosotros que no permite que eso sea así, Dios tiene que moldear nuestras vidas. Lo pasó también con Elías y Eliseo. No nos da tiempo de ver tantos ejemplos que hay en la Biblia. Eliseo mismo le decía a Elías, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó, y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y Elías estaba con Eliseo y tenían ahí una relación amistosa. Fue la relación también de Moisés con su suegro. ¿Recordáis cómo se llamaba su suegro? Jetro. Y cuando empiezan el camino por el desierto y las dificultades, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús se entregó por amor a todos, aún siendo pecadores. No porque lo merezcamos. Jesús no murió por nosotros en el momento en el que os habéis equivocado, han habido problemas, han habido dificultades. La familia tiene que ser un entorno donde estos principios se vivan. Ahora, también es verdad que a veces nos toca dejar ciertas cosas para seguir a Dios, para seguir los principios de Dios, para abrir y ampliar las estacas, las paredes, abrir las puertas de nuestras casas, de nuestro corazón y darle cabida a más personas. A veces es necesario que haya, ¿qué? Sacrificio. Pero me extrañó y le pregunté por qué y me dijo, pues que tengo 50 personas y te puedo decir que cada uno un problema. Tengo 50 problemas, no quiero más problemas. Pero eso no es. Es que los problemas hay que ponerlos delante del Señor, dejar que Dios obre, dejar que el Señor guíe, porque también tienen 50 bendiciones. Busca lo bueno, busca los aspectos, busca que Dios haga su obra en medio de todo ello. Pero muchas veces hay que hacer sacrificios. No me ruegues que te deje, porque yo voy a ir contigo. Tu Dios será mi Dios. Pero Ruth tuvo que dejar a los dioses paganos. Pero Dios nos da la fuerza. Vamos terminando porque no tenemos tiempo para más. Solamente recordar la importancia de lo que Jesús nos dice. Te puede fallar una familia, te puede fallar una madre, te puede fallar un padre, te puede fallar un hijo, un hermano, incluso cuando se sienta bien atendida. La iglesia tiene que estar organizada para expresar el amor de Dios. De forma natural, pero organizada para que podamos llegar a aquellas
Ruth, aquellas personas que necesitan a Dios en su vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy, nuestra invitación, vosotras como madres, como padres, como iglesia, debe de ser una forma de vivir que exprese ven conmigo. Sé que necesitas apoyo, aquí tienes una familia que no es cerrada. Dios nos encontró a Noemí con sus nueras, puedan entender que Dios restaura, Dios da vida en medio de los problemas, en medio de los errores, en medio de las decisiones equivocadas. Y que podamos decir, así como Moisés dijo a su suegro, ven con nosotros y te haremos bien. Venid a las aguas, decía Isaías, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio.